Muchísimas gracias por darme voz y por la invitación y para mí siempre es un placer volver a estar en vuestra y mi casa también. Efectivamente. Y te haría ya la primera pregunta. Muchas veces obviamos que el Estado español, 4 de cada 10 hombres son puteros, consumen prostitución, lo que lo convierte en el máximo consumidor de prostitución de Europa. ¿Y cómo es posible que esta realidad parezca pasar inadvertida para la sociedad y también para muchas personas que se consideran de izquierda o que quieren transformar la sociedad? Mm. Creo que la mayoría de las personas desconocen ese dato y creo que nunca se han parado a pensar sobre ello, ¿no? Siempre es algo que está ahí en el aire, pero este momento de parar y de reflexionar creo que ha llegado ahora, justamente, ¿no? Gracias a, a todos los avances que hemos hecho a través de la lucha feminista, a través de colocar en el centro la lucha contra la violencia sexual. Creo que se está empezando a hablar cada vez más y se está empezando a tomar conciencia. Y hablando de la sociedad civil en general, de la gente más politizada, de la gente de izquierdas, justamente que me preguntas, creo que de lo que se trata es de tener eh, el machismo súper interiorizado, ¿no? De tener herramientas para poder analizar la desigualdad, la injusticia en cualquier otro ámbito y bien ligado con las estructuras de poder jerárquica. Sin embargo, en cuanto a señalar a estos 4 de cada 10 hombres que utilizan su privilegio y ponen a su disposición sexual a las mujeres pues más vulneradas y empobrecidas del planeta. Y además no verlos, no solo como puteros, sino que además no verlos como agresores sexuales, ¿no? Creo que está muy ligado a esa normalización de lo que es la violencia contra las mujeres y esta estructura empapada, ¿no? De machismo. Y también esto viene aparejado a una realidad que es no solo el Estado español es uno de los máximos, el máximo consumidor de prostitución en Europa, sino que tiene un papel clave en las redes de trata de personas, en las redes digamos, de explotación sexual de las mujeres. No sé si consideras que se está haciendo lo suficiente también desde el Estado para intentar erradicar esto, para ponerlo, digamos, encima de la mesa, o si se está intentando ocultar en todo momento. Mm. Bueno, claramente estamos hablando de una multinacional criminal, que es esta industria criminal de la explotación sexual. Eh, no podemos no pensar en los movimientos migratorios en cuanto a que las mujeres son eh, extraídas de sus lugares de origen para ser convertidas en la mercancía de esta industria criminal. Estamos hablando de millones y millones de euros, de dólares. Estamos hablando de hombres que cotizan a bolsa, es decir, no estamos hablando de dos o tres mindundis bueno, que han decidido hacer una cosa sin mayor relevancia, ¿no? Y desde luego creo que los estados tienen la mayor responsabilidad y por supuesto que no se está haciendo todo lo posible y menos en los países que no tienen una legislación abolicionista. Los países con legislación abolicionista son muy pocos, cada vez son más, pero desde luego si no lo hacemos, este cambio a nivel global, no vamos a ver avances, ¿no? Y en el caso del Estado español, pues siempre pareciera que andamos como con miedo de enfrentar el crimen organizado y sobre todo el poder y los hilos que mueven, ¿no? Sabemos que los proxenetas, esos considerados empresarios de locales de alterne, dueños de lugares de ocio, de sexo, empresarios de la noche o todos estos eufemismos que se está utilizando para nombrar a los criminales, a los proxenetas, tienen muchos y muy buenos contactos con hombres muy poderosos del poder, de los medios de comunicación. Es decir, tienen muchos intereses quienes nos gobiernan en, bien por acción o por omisión, intentar no hacer absolutamente nada en contra del crimen organizado. Ujú. En este sentido, no sé si has notado muchas veces la presión, especialmente en los medios de comunicación que hay con este tema. Personalmente sí que me he encontrado a lo largo de todo este tiempo muchos medios de comunicación que parecen tener hilos con estos explotadores sexuales y con la industria de la prostitución. Sí, claramente. O sea, claramente, o sea, los proxenetas tienen no solo poder, sino muchísimo dinero y saben que los medios de comunicación son el altavoz más potente y más importante para poder
moldear la mente de aquellos que quieren eh, pues hacer partícipes, ¿no? Muchas veces dentro de la ignorancia, pero también eso es algo premeditado, ¿no? Me he encontrado demasiadas veces con medios de comunicación que primero no me querían dar voz y cuando me querían dar voz siempre escuchaban o pretendían escuchar el testimonio de una víctima buscando esa clave morbosa, ¿no? Y sin embargo no encajaban bien mi crítica a todo un sistema prostitucional, ¿no? Una crítica a los estados proxenetas, la crítica a los propios proxenetas, a los puteros, y muy pocos, y son medios de verdad muy pequeños e independientes que no tienen tantos, ni de lejos tienen tantas herramientas o tanto poder de llegar a las masas, los que sí intentan poner esa luz, ¿no? Y poner el foco donde siempre tiene que estar, en la explotación, en la injusticia, en la lucha por conseguir un mundo mejor. Señalabas también que una de las claves para acabar con la prostitución es la vía abolicionista. ¿Existe, digamos que, una intención de confundir abolicionismo con prohibicionismo? Y desde esta confusión, digamos que inducida, muchas veces se acusa a las abolicionistas de no pensar en las personas que ahora mismo se ven sometidas a la explotación sexual. No sé si consideras que esto es así y si también podrías aclarar un poquito las diferencias entre abolicionismo y prohibicionismo para todas estas personas que pueden verse influidas por este discurso que intenta confundirlo. Mm. Sí, yo creo que la mayoría de las veces las personas están confundidas y no sale desde la maldad o simplemente es desde el desconocimiento, ¿no? Y sobre todo porque sí, porque la industria de la explotación sexual tiene muchísimos intereses en tergiversar el discurso abolicionista, no tan potente. Y esto le sumamos a también nuestra manera de pensar en general, que se genera entre dicotomías, ¿no? Hay muchísima gente que quiere hacer algo, que ve que la prostitución es algo que no está bien porque genera muchísimo sufrimiento, dolor y desde luego no es la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Y desde ahí piensan y proponen hacer algo, o bien regularizarla como un trabajo o bien prohibirla, ¿no? Mayoritariamente desde la intención de hacer algo para, no sé, para mejorar la situación de las mujeres. Eh, el modelo prohibicionista y el modelo regulacionista han ido de la mano a lo largo de la historia. De hecho, en tiempos de la dictadura franquista mismamente, la prostitución estuvo regulada en la época victoriana, que muchas veces se nos acusa a las abolicionistas de ser unas moralistas antisex, neomonjas, puritanas, yo no sé qué más. En la época victoriana la prostitución estaba totalmente legalizada porque entendían que servía y tenía la función de salvaguardar la decencia de las buenas mujeres, es decir, entre esa dicotomía de las buenas y las malas mujeres han ido a la par. Por ejemplo, en países de Europa del Este está implementado el modelo prohibicionista que prohíbe la prostitución y en Estados Unidos también. Dentro de este modelo, que carece de un enfoque de derechos humanos, que carece de un análisis, simplemente es una visión moralista, conservadora, que lo que pretende es que no se vea, ¿no? En este modelo se persigue y se castiga supuestamente a todos los actores del sistema prostitucional. Digo supuestamente porque esto es en teoría, en la práctica son las mujeres las que acaban perseguidas, castigadas, multadas, incluso encarceladas y sobre todo consideradas las responsables y las culpables de despertar en los hombres aquel instinto irrefrenable, o sea, toda esta cultura conservadora, ¿no? Que considera a las mujeres el origen del mal y a los hombres pobres víctimas que se dejan llevar por sus erecciones, ¿no? Que no son capaces de comportarse como seres humanos en sociedad, ¿no? A cambio, el modelo abolicionista tiene en el fondo, por supuesto, el análisis feminista reconoce a las mujeres como personas, como sujetos de la sociedad y sobre todo entendemos en el abolicionismo que la prostitución refuerza la jerarquía de los hombres sobre las mujeres y la explotación y el hecho de alimentar esta masculinidad absolutamente depredadora, con su propia sexualidad depredadora con la que convivimos. En este modelo consideramos a las mujeres
que acaban siendo prostituidas, víctimas de un sistema prostitucional, víctimas de una institución patriarcal, víctima como sinónimo de ser inocente que está sufriendo la vulneración de todos sus derechos. Porque la palabra víctima en el caso de la violencia machista tiene una carga peyorativa en cuanto a las mujeres, que se nos hace culpables o responsables o de entrar en una situación o de no salir de ella, ¿no? Entonces, me gustaría que esto quedara claro, lo que representa la palabra víctima. Y por lo tanto, exigimos derechos para las mujeres. Y para nosotras los derechos no consisten en pagar impuestos por ser penetradas por boca, vagina y ano por cualquiera de esos hombres al que les sobra el billete que a nosotras nos falta, y a ellos les falta la ética, ¿no? Aquello de no hacerle al otro aquello que no te gustaría que te hicieran a ti. Y queremos que ese dinero llegue a nosotras sin la obligación de pasar por la cama de ningún hombre. Después ya veremos nosotras con quién nos metemos en la cama y con quién disfrutamos de nuestra libertad sexual. Exigimos una ayuda económica, exigimos acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, papeles, trabajo. Eso es lo que nosotras entendemos por derechos. Y después que se persiga y se castiguen a los proxenetas, por supuesto, y todas las formas de proxenetismo, porque en este momento, mismamente en España, vemos que no se persiguen y se castigan todas las formas de proxenetismo, de ahí que tengan tantísima impunidad, tantos y tantos proxenetas, autóctonos, ojo, que son los que menos caen, que son los grandes proxenetas y son los grandes criminales los que han creado todo este entramado de esta industria criminal que es la explotación sexual. Y después de incentivar la demanda. Y por supuesto que la educación es importante, las feministas lo sabemos, llevamos más de 200 años trabajando en ello, pero también entendemos que la ley educa. Por lo tanto, queremos que a los puteros se les considere agresores sexuales y eh, se les trate como tal, o que tengan esa responsabilidad y que respondan ante la ley como tal, porque entendemos que ese billete no es una prueba de su inocencia, entendemos que un billete no puede eximir de responsabilidad a un agresor sexual, sino que es la prueba de la coacción económica, ¿no? En la prostitución estamos hablando de hombres que quieren sexo y de mujeres que no quieren sexo, que necesitan dinero, pero tienen sexo. Entonces, al margen de la prostitución, que una mujer tenga sexo en contra de su voluntad, lo llamamos violación, agresión sexual, violencia sexual, y para nosotras, las mujeres más empobrecidas, las mujeres de la clase obrera, que muchas veces no se nos deja otra opción que aquella de someternos a la voluntad de los poderosos para poder sobrevivir, y encima, además, se tiene el descaro no sé, es absolutamente perverso convertir el acto de someterse a la voluntad del otro en consentimiento, ¿no? De esta forma, haciéndonos a nosotras mismas responsables, trasladando toda la responsabilidad y diluyendo la estructura de poder sobre los hombros de aquellas que solo tenemos el cuerpo para sobrevivir, ¿no? En este sistema. De hecho, he leído en alguna de tus entrevistas que trasladas el foco, y me parece muy interesante esto, a los hombres. Has declarado que la prostitución no es ejercida por las mujeres, trasladando ese foco efectivamente hacia el putero. Esto rompe un poco con el discurso de muchas personas que parecen señalar habitualmente que sí existe un amplio abanico de mujeres que ejercen la prostitución por voluntad propia. Me parece interesante porque también a lo largo de tu discurso señalas la importancia del feminismo para combatir esto y pones también el foco sobre el sistema capitalista que es en gran parte la medida de todo esto, la explotación que sufren esas mujeres. Parece que muchas veces en esos discursos revolucionistas se obvia totalmente. Mm. Sí, yo creo que es decir, la prostitución como institución existía antes del capitalismo, pero sin embargo no se puede entender y no se puede analizar en este momento la lucha contra la prostitución sin colocarlo en esa estructura también, incluso en la estructura colonialista racista, ¿no? Estamos hablando de muchísimas estructuras de poder. Eh, por supuesto que ahora mismo estamos como ante un mundo totalmente líquido donde los conceptos
van y vienen, se habla mucho de la libertad, y a mí me gusta mucho la cita de Catherine McKinnon que afirma que no podemos anteponer la libertad a la igualdad y no podemos anteponer la libertad a la justicia, porque en este caso vamos a desatar aún más el poder de los poderosos, y es totalmente cierto. Yo digo que queremos igualdad, justicia y libertad, pero por este orden, siempre por este orden, porque si no va a ocurrir todo lo contrario. Lo que tengo claro es que por mucho que algunas digan que ellas están encantadas en la prostitución, que lo eligen libremente, que incluso pueden elegir a los puteros, este no es un debate de subjetividades. Es decir, yo no voy a entrar en los deseos y las apetencias individuales de las personas. Incluso me puedo creer que eso es cierto. Puedo creer que una mujer en este mundo en el que vivimos prefiera abrirse de piernas e incluso pueda elegir a sus puteros, pero lo que tenemos claro es que esas son excepciones y desde luego no vamos a poder legislar en base a lo que individualmente a una persona le puede venir bien, si eso alimenta no solo la desigualdad entre mujeres y hombres, sino también la desigualdad entre clases sociales, porque vamos a ser aquellas mujeres de la clase obrera las que no vamos a poder ni elegir qué hacer, ni elegir a los puteros. Aquella sí que dice hacerlo, lo va a poder hacer, pero nos va a tocar a nosotras no poder hacerlo. Además, esto, más allá de todo, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con con qué tipo de sociedad queremos dejarles a nuestras niñas y a nuestros niños también, porque ellos también están en peligro. Esta gente que no tiene absolutamente escrúpulos, no tiene más intereses más allá del dinero y les importa absolutamente nada la humanidad y lo que representa, ¿no? No solo fabrican putas, esa mercancía de la industria de la explotación sexual a través del empobrecimiento, a través de la violencia sexual, a través de el abandono social que sufrimos. Los seres humanos necesitamos la comunidad para desarrollarnos, para estar protegidos, para poder, no sé, alcanzar nuestra madurez en plenas condiciones. Y la mayoría de las veces se nos olvida en este mundo capitalista neoliberal, ¿no? Y no tratamos como deberíamos tratar a quienes más nos necesitan. De la misma forma que ni yo ni la mayoría de las mujeres en prostitución que hemos acabado en prostitución no hemos tenido ese apoyo, sino todo lo contrario por parte de la sociedad que ha sido la encargada de expulsarnos de la comunidad, ¿no? Entonces, se fabrican putas a través de todos estos mecanismos, pero se fabrican puteros también, a escala industrial además, porque utilizan la pornografía como marketing, utilizan la pornografía como generador de demanda. Las feministas tenemos clarísimo que los hombres no son malos por naturaleza, los hombres no tienen en el ADN nada que les convierta en agresores sexuales, sino que es todo lo que influye en la sociedad y la cultura sobre sus mentes desde que nacen, lo que les convierte en lo que llegan a ser después, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en mis talleres con adolescentes les pregunto cuál es el órgano sexual más grande y me dicen que el pene. Y yo les digo que no, que es la piel. Y flipan, no entienden lo que, o sea, no entienden lo que estoy diciendo, ¿no? También les pregunto cuál es el órgano sexual más importante. Otra vez me dicen el pene. Es decir, claro, como ven penes por todas partes, les parece que eso es el poder. Digo, no, no es el pene, es el cerebro. Entonces, si nosotras sabemos que el órgano sexual más grande es la piel y el órgano sexual más importante es el cerebro, estos criminales también lo saben y lo que utilizan esa pornografía es para desconectarnos de nuestra propia piel y de la piel de otro ser humano, ¿no? Esa desconexión empática, esa desconexión moral que nos impide, y sobre todo a los hombres, les impide ver a las mujeres como seres humanos y no como instrumentos a través de los cuales eyacular y sobre todo ataca de lleno nuestro órgano sexual más importante, que es el cerebro, colonizándolo con la idea de que violencia sexual y tortura hacia las mujeres es sexo, es sexualidad. Entonces, tenemos el deber de proteger también a nuestros hijos varones, ¿no? No solo a las niñas, que por supuesto, ellos también se merecen ser criados en valores y en la ética feminista para que el día de mañana puedan disfrutar de su sexualidad y puedan sobre todo ver a las mujeres como seres humanos. Esta ya no es un capricho, es nuestra obligación como personas adultas.
En este sentido, la prostitución influye mucho en la sexualidad de las personas menores. Parece que cada vez más, en alguna ocasión, has declarado que se nota también a la hora de ejercer prácticas pues cada vez más violentas e inspiradas en estas películas que hacen apología de la explotación sexual. Pero parece que, sin embargo, cada vez más existe una izquierda que coquetea con esa industria del porno, incluso llegando a ir de la mano de un supuesto porno feminista. No sé si consideras que esto es totalmente una disociación de la realidad, de lo que tenemos encima de la mesa, o si existen intereses en este sentido en crear una vía que blanquee, digamos, esta explotación sexual y todas estas industrias que la legitiman. Mm. Mira, acabo de hablar de la desconexión de la piel y yo creo que dentro de la izquierda e incluso las mujeres que no nos libramos, ¿no? Que también vivimos en una sociedad machista y en la que interiorizamos nuestro papel de subalternas. Lo que tengo claro es que esta industria criminal tiene intereses muy claros, que es ganar dinero. Entonces están viendo que con esa pornografía dura y cada vez más degradante y más violenta, no ganan a la mitad de la población mundial, que somos las mujeres. Entonces claramente tienen un interés en enganchar a las mujeres también a consumir pornografía y por eso empiezan a hablar de porno para mujeres o incluso porno feminista, es que ya es... Entonces, el problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo que estamos ante la cosificación y la mercantilización de la sexualidad humana. Estamos ante la privatización de la sexualidad humana. Se está privatizando el agua, que nos la venden por botellas y ahora mismo estamos en ese punto en el que se está privatizando la sexualidad porque dentro de muy poquito tiempo no vamos a ser capaces de sentir placer o de conectar o de disfrutar de unas relaciones genuinas, no tan humanas, que son las relaciones sexuales construidas en el momento y según el estado de bienestar físico y mental y emocional, ¿no? Pues no vamos a poder hacerlo si no hay un dispositivo de por medio, si no hay esas imágenes pornográficas que nos las insertan en el cerebro directamente cuando colonizan nuestra mente, ¿no? Creo que seguimos teniendo el mismo problema cuando los hombres consumen su tipo de porno y las mujeres consumirían en un supuesto otro tipo de porno ético, feminista. El porno feminista no existe porque aquello que mercantiliza, cosifica y reduce la sexualidad humana a meros cuerpos no puede ser feminista, ¿no? Algo tan integrador como es la sexualidad, que estamos luchando contra esa disociación de entender el cuerpo como una propiedad privada que tenemos y no un ser íntegro que somos, ¿no? De conectar las emociones, de conectar la razón y nuestra capacidad intelectual con el propio cuerpo y desde ahí construir nuestra sexualidad, pues se ve gravemente dañada por todo esto. Creo que yo estoy muy decepcionada con la izquierda, creo que no digo nada, nada, no sé, original, ¿no? Porque que es una sensación compartida, pero desde luego hablar, y escucho hablar muchísimo de que ahora mismo estamos en la cultura del consentimiento, donde, o sea, mm, me parece súper preocupante porque si pensamos que vivimos según lo que Alicia Puleo ha denominado y ha conceptualizado como patriarcado del consentimiento, ¿no? Cuando mismamente lo que he dicho antes, se convierte el sometimiento de las mujeres en consentimiento, dejando sobre sus hombros la responsabilidad. Estamos hablando en positivo a los agresores sexuales, solo sí es sí. No, perdóname, los hombres lo que tienen que entender es un no articulado como un no o no. El silencio también es un no, el no participar también es un no, el no sentir la respiración y la piel de otra persona es algo que está muy ligado al consumo de la pornografía y a la masculinidad, porque no saben hablar el lenguaje del erotismo, ¿no? Y no, o sea, somos analfabetos como sociedad y en general en cuanto a conectar emocionalmente con otros seres humanos en cuanto a la sexualidad, porque hay muchísimos chicos jóvenes que me dicen, yo qué sé si quiere o no quiere, porque ¿qué vamos a tener que firmar un contrato? No hace falta, es reconocer a la otra parte como un ser humano y escuchar y estar atento a aquello que está ocurriendo
sobra para saber si vas por buen camino o no. Pero claro, este discurso que banaliza todo lo que representa la violencia sexual, que nos vende la comercialización y no sé, a mí es que me parece súper violento reducir la sexualidad a unas imágenes y a un cuerpo. Yo lo he vivido toda mi vida. Y ahora cuando empiezo a conectar ¿no? Empiezo a integrar lo que es mi cuerpo, no como una cosa ajena, sino como algo que sí me pertenece, pero dentro de un todo, y me conecto a mis emociones y a mi razón, pues digo, qué manera más terrible de destruir a la sexualidad humana y de pisotearla y de reducirla a nada, a un acto mecánico que descargas, que ni siquiera se genera oxitocina. Por ejemplo, la oxitocina es la hormona que surge desde las caricias, es donde se crean los vínculos, es donde los seres humanos pues generamos aquello que necesitamos para sentir empatía y emoción hacia los otros seres humanos. Entonces, ahora mismo la sexualidad se ve dañada porque solo es una excitación y una descarga banal que pierde todo ese significado de relacionarnos entre seres humanos, porque la sexualidad tiene una función social, ¿no? Entre los seres humanos. Y en este sentido, quizás uno de los exponentes más claros de esta disociación de la sexualidad o incluso la deshumanización de la misma es lo que has definido como campos de concentración para mujeres, que son los prostíbulos. Digamos que la tercería locativa sería una forma de intentar encarar la lucha contra estos campos de concentración. Por eso que te preguntaría ya para acabar dos cosas. Una, ¿cómo puede este gobierno precisamente poner sus peros más grandes en esta tercería locativa? No sé si consideras que esto es algo interesado porque no les agrada caminar por ese camino de la abolición. Y si tú consideras, una, que es posible la abolición de la prostitución y si es posible con este gobierno. Ay. Bueno, ahora mismo en el Parlamento hay una propuesta de ley llevada por el PSOE y apoyada por el PP, en la cual se está intentando respetar los pilares del abolicionismo. No es la ley abolicionista que las feministas hemos presentado, que hemos presentado a través de la plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, lo que conocemos comúnmente como LOAPS. Pero bueno, es algo que si sale así, podría representar un buen inicio para recorrer ese camino de abolir la prostitución, ¿no? Eh, en todo esto es como muy interesante de observar cómo se oponen a perseguir y a castigar la terciaria locativa y cuáles son los motivos que dicen. O sea, lo llevan todo hasta tal extremo de decir que cualquier mujer que alquile un piso y que sea eh, prostituta, pues el propietario de ese piso va a entrar en la cárcel por proxenetismo. No, es absolutamente falso. El propietario, yo tengo una casa en alquiler y el propietario me cobra aquello que vale la casa, pero me la cobra a mí y se la cobra a cualquier otra persona y no tiene nada que ver y además no tiene por qué saber con quién paso yo mis noches, ¿no? Desde luego, sí se perseguiría y sí mi casero, por ejemplo, sería proxeneta, si por saber que soy prostituta me cobra en vez de 600, me cobra pues 1.500 o 2.000 al mes. Entonces sí, porque se está lucrando de la prostitución ajena. Entonces de verdad espero que esta ley salga adelante. Tengo muchísimo miedo y ligándolo un poco con la siguiente pregunta, ¿no? De si es posible que lo haga este gobierno. Yo de verdad espero que sea este gobierno en el último momento y además yo creo que un poco de malas maneras, pero me da muchísimo miedo porque estamos hablando de una ley de libertades sexuales, de libertades sexuales, que ahí ya tendrían que estar multados los puteros y tendría que haber sido castigado el proxenetismo, porque la libertad sexual va con eso. Tenemos en el Congreso una ley contra el proxenetismo o abolicionista, como se quiera llamar. Están trabajando también en la ley contra la trata. Y digo, madre mía, con todo esto y con tres cosas a la vez, y puede que nos quedemos sin nada y que los proxenetas
sigan campando a sus anchas y los puteros también y las mujeres sigan en esos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas. Eso sí, el adjetivo es importante porque nuestros prostíbulos, ni los de Alemania, ni las vitrinas de Ámsterdam están llenos de alemanas, de suecas, de noruegas, están llenas de mujeres del sur global, ¿no? Del este de Europa, de África, especialmente África subsahariana, América Latina, pues esos países donde se expolia a esas tierras y propiamente a sus mujeres, y quien destruye a las mujeres de una comunidad destruye a esa propia comunidad, pero vamos, por tiempos. Es la lógica de la guerra, la de aniquilar a tu adversario a través de torturar y de destruir a sus mujeres, ¿no? Eh, no sé, ¿es posible el abolicionismo? Sí, es un largo camino. Lo que tenemos que entender es que no es un cambio de un día para otro. Lo que tenemos que entender es que abolir no es sinónimo de erradicar. Abolir es el camino que tenemos que hacer para llegar al fin de este propósito, que sí es erradicar la prostitución. De querer buscar un sinónimo a abolición o abolir, sería deslegitimar. Deslegitimar la institución patriarcal, deslegitimar este sistema prostitucional. Ahora mismo tú y yo estamos aboliendo la prostitución, porque la estamos deslegitimando, pero sin embargo, esto no es nada, necesitamos una herramienta jurídica que marque que lo que está bien y lo que está mal, porque sí, en sociedad necesitamos normas, sobre todo para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, no sé, es que muchas veces también nos dicen a las abolicionistas que somos punitivistas. Digo, hombre, yo si paso un radar a 80, que está marcado a 80 y lo paso a 120, pues voy a pagar una multa porque no solo he puesto en riesgo mi vida, he puesto en riesgo la vida de otras personas. Y los puteros y los proxenetas no solo que ponen en riesgo la vida de otras personas, sino que son el brazo ejecutor de lo que representa la destrucción y la aniquilación de la vida de millones y millones de mujeres por no tener en cuenta la repercusión que tiene eso sobre las propias familias de esas mujeres, los hijos y las hijas, es decir, todo el trauma que se genera y todo el sufrimiento y toda la destrucción, y sobre todo de cómo afecta eso a una sociedad que creo yo que aspiramos a convivir de una manera mejor y donde los criminales no tengan lugar o por lo menos no tengan ese reconocimiento y ese eh, privilegio, ¿no? De tener ese reconocimiento social y sean vistos como, no sé, como empresarios o como meros clientes, ¿no? Son agresores sexuales, son criminales y desde luego nuestro deber es construir ese mundo mejor al que aspiramos. Agradecerte enormemente tu tiempo, Amelia, y este discurso tan claro y tan necesario como siempre. Y nada, desear efectivamente que seamos quien como sociedad de caminar a la abolición de la prostitución, porque si queremos transformar la sociedad y conseguir una sociedad mejor, considero que este es un paso que lo necesitamos ya. No podemos eludir más la responsabilidad que tiene además, como hemos empezado esta entrevista, un Estado que es el mayor consumidor de prostitución en Europa. Un abrazo muy fuerte y gracias por toda tu lucha. Muchísimas gracias, Dani, y gracias también por toda la lucha que estás haciendo, que estáis haciendo. Y nada, invitar ahora que se acercan fechas importantes y dentro del capitalismo se entiende que hay que consumir y hay que regalar. Yo hago una recomendación que es mi libro, La Revuelta de las Putas, que ya va por la séptima edición, y creo que es un buen inicio para complejizar y sobre todo para empezar a reflexionar sobre el alcance que tiene la existencia de la prostitución en nuestras propias vidas y en el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Así que bueno, aquí dejo la recomendación de regalos de Navidad. Si una lo tiene, se lo puede regalar a su cuñado o lo que sea, ¿no? Siempre viene bien. Me Así que sumo, nada, hasta la próxima. me sumo a esa recomendación, sabes que lo he recomendado siempre que tengo Sí. ocasión y la verdad que me lo han agradecido porque todas las personas que lo han leído gracias a esa recomendación, te traslado desde aquí su agradecimiento porque les ha servido de mucho.